Los gobiernos postrevolucionarios. Son los presidentes que van a ocupar la presidencia de México que son posteriores a la Revolución Mexicana, aunque en realidad es un decir, porque siguieron las revueltas. La característica de ellos es que van a ser generales que estuvieron trabajando o luchando durante la Revolución Mexicana. Estos son los siguientes. Venustiano Carranza, 1917-1920. Se realizan las elecciones, primera forma de manera directa, en la que sale electo Venustiano Carranza. Continúan varios conflictos y varios levantamientos. No es fácil poner en marcha la Constitución de 1917. Obregón, su general, será uno de los que realmente se van a tratar de poner paz dentro del territorio nacional. Y va a ser él en el que va a terminar con Emiliano Zapata. Bueno, no directamente, pero sí bajo las órdenes y la supervisión de Obregón. Así como hay muchos que se dice que no directamente fueron los asesinos, sí indirectamente. De esa manera también se le asume a Obregón dicha muerte de Zapata. Venustiano Carranza, en el afán de continuar con la legalidad y terminar con el generalismo, o tal vez también por la opción de que conocía perfectamente a Obregón y no iba a lograr el objetivo de perpetuarse en el poder Venustiano Carranza, y queriendo hacer lo mismo que Porfirio Díaz, nombrar a alguien para que en el siguiente periodo volverse a reelegir y no tomar directamente las reelecciones, nombra a Bonilla como el candidato. Esto va a ocasionar que haya un levantamiento que se va a llamar el Plan de Agua Prieta. En dicho plan se levanta, entre otros, Obregón, Elías Calles, y Venustiano Carranza saldrá de la Ciudad de México en un tren rumbo a Veracruz para poner e instalarse en ese lugar. En el tren llevaba todo el oro, todo el dinero que pudo haber sacado de la Ciudad de México, junto, claro, con todos los documentos también, o eso era lo oficial, que se llevaba los documentos. En el estado de Puebla es detenido el convoy, el tren, y va bajado Venustiano Carranza. De ahí va a ser asesinado. Y así termina el gobierno de Venustiano Carranza. Adolfo de la Huerta, 1920. Vendrá a ser el presidente interino a la muerte de Venustiano Carranza. Le tocará pacificar al país. Va a llegar a un acuerdo con Pancho Villa, que lo va a designar una hacienda para que éste se retire a la vida civil. Va a ir también tomando otros movimientos, entre los que se encuentra también con Félix Díaz. Pero Félix Díaz, gracias a Obregón, va a sobrevivir y lo van a exilar del país. Principalmente esa fue la labor de la Huerta. Álvaro Obregón, 1920-1924. Uno de los puntos importantes de Álvaro Obregón será el que realizó los tratados de Bucareli. En esta va a nacer tratados con Estados Unidos para que éste reconozca su gobierno principalmente, pero en otros aspectos también él va a permitir la explotación principalmente del petróleo por parte de empresas norteamericanas. Gracias a esto va a obtener dinero que va a ayudar para la pacificación e inicio del proceso de México como nación después de la revolución. Va también a servirle que varios países van a darle su reconocimiento. Las calles de la Ciudad de México del primer cuadro van a tener el nombre de aquellos países que fueron reconociéndole. Otra de las cosas importantes dentro de Álvaro Obregón es el que nos va a dar la línea norteamericana, la vida norteamericana, la búsqueda de la vida norteamericana. Por eso es que ya no vamos a buscar Europa, sino ahora vivir como Estados Unidos. Inclusive es cuando aparece la figura de la primera dama.
Antes solamente era la esposa del presidente. A partir de ahí, igual que en Estados Unidos, se le llamará primera dama y tendrá ciertas funciones. Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Mano derecha de Álvaro Obregón. Y eso que Álvaro Obregón no tenía mano. Él se va a caracterizar principalmente por la guerra cristera, debido a la ley Calles, en la que buscaba establecer una iglesia especial y específica por México y para México. De esta manera, controlar la nación mexicana. Pero no fue únicamente ese aspecto. Hizo varios movimientos, estableció los bancos, lo apoyó a los campesinos, a la educación, en fin, realizó muchas acciones y labores Plutarco Elías Calles. Va a ponerse de acuerdo con Obregón para hacer la mancuerna. En un periodo iba a ser Obregón, seguiría Elías Calles, y buscando esa línea porfiriata de continuar en el poder, debería de ganar Obregón después de él. Pero la situación va a ser difícil. Emilio Portes Gil, 1928-1930. Resulta ser que el sucesor de Plutarco Elías Calles, quien ganó las elecciones, era Álvaro Obregón. Pero el día en el que estaba celebrando su triunfo es asesinado por León del Toral. Bueno, oficialmente, porque todos se preguntaban quién mató a Obregón, decían que te calles, haciendo alusión a que fue Calles. Y es que aquí va a iniciar lo que le vamos a llamar el maximato, la forma de que Plutarco Elías Calles va a permanecer en el poder a través de sus sucesores, ya no teniendo él la presencia, porque entonces sería lo mismo que Obregón, y él sí quería respetar aquel sufragio efectivo, no reelección, aparentemente. Y buscó la forma en el maximato. Portes Gil va a ser un presidente interino quien va a llamar a convocar a elecciones. Pero todas sus acciones van a ser dirigidas, anotadas por Plutarco Elías Calles. Entre ellas, a sugerencia de este, va a crear el Partido Nacional Revolucionario, que hoy lo conocemos como el PRI, Partido Institucional Revolucionario. Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932. ¿Recuerdas el maximato? Pues bueno, él va a continuar con esto. Plutarco Elías Calles va a nombrar a sus secretarios y Ortiz Rubio también lo va a hacer. Y de esta manera va a haber un cierto conflicto en el que este no va a querer seguir las líneas de Calles. Por tanto, va a sufrir un accidente. Bueno, ¿qué decimos que accidente? Un atentado, el cual lo va a llevar al hospital, y todo el periodo de los 2 años, que deberían de haber sido 4, pero no llegan a esos 4 porque al salir del hospital, que era de donde supuestamente estaba dirigiendo, que no dirigía, va a entregarle el poder, así como decimos, a Plutarco Elías Calles. Y le decía, yo no puedo gobernar y no voy a ser tu títere, por lo tanto, renuncio. ¿Y para qué renunciaba? Pues para poder sobrevivir, porque si no, probablemente hubiese muerto. Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934. Como renunció Ortiz Rubio, se nombrará un presidente interino y va a ser L. Rodríguez. Rodríguez va a hacer continuar la línea que Calles le va a indicar. Entre el aspecto más importante será el que va a cambiar el periodo de 4 años a 6 años. Si te vas a fijar, los anteriores dentro del maximato duraron 2 años, pero era porque fue interino, porque renunció y porque ahora es otro interino. Lázaro Cárdenas del Río,
va a ser alguien que antes de llegar a la presidencia va a hacer todo lo que Plutarco Elías Calles le va a decir al pie de la letra, y que ya estando en la presidencia hace los ajustes necesarios para decirle a Plutarco Elías Calles que se vaya del país. Plutarco Elías Calles tomará un avión y se saldrá hacia Estados Unidos. De esa manera, Lázaro Cárdenas termina con el maximato e inicia otro periodo especial para México. Su característica principal es que va a ser un presidente socialista y que va a ver sobre mucho por aquellas personas que son muy pobres. Les va a empezar a dar, pero ese dar, vamos a ver que si benefició o perjudicó a nuestro país. Va a convertirse este periodo y los siguientes en que México va a ser un estado benefactor. Va a estar buscando el cómo ayudar a los pobres, pero dándoles, de tal forma que él va a terminar con la repartición de las tierras, va a terminar con las grandes haciendas y se las va a repartir a las personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los mercados quedaron vacíos. ¿Por qué? Porque los campesinos, su propia tierra, hacían solamente para ellos y no para vender, no tenían excedentes. Aparte de que muchos de ellos no tenían el dinero suficiente para poder sacar su tierra adelante, o inclusive no podían tener la economía necesaria para salir, para poder producir más. Entonces la economía se vino abajo. Por primera vez México tuvo que importar maíz, trigo y muchos más artículos necesarios, como inclusive el arroz, el frijol, tuvieron que venir del exterior. Entonces la medida no fue muy buena. Así también otros aspectos, algunos muy buenos, muy beneficiosos, como por ejemplo el apoyo a la vida artística, la búsqueda de la identidad nacional y muchos otros aspectos que Lázaro Cárdenas va a impulsar. Lo que había hecho Obregón de darle el petróleo a los norteamericanos, Lázaro Cárdenas lo va a expropiar para sí. Inclusive, en agradecimiento a esa expropiación, se le entrega $1 por cada barril de petróleo que se saque, y ese es hereditario. Otra de las acciones de Lázaro Cárdenas y que te quedan como un aspecto importante es que él va a crear Los Pinos, que ahora ya no se usa como residencia, y le va a dar ese nombre porque ahí fue donde conoció a su esposa. Desde entonces se va a crear esa vivienda que se encontraba abajo del castillo de Chapultepec.